Ya, entonces, bueno, ahí estamos grabando. Ya, entonces vamos a empezar con esta ayudantía que, bueno, como pueden ver, acá está el resumen de las ecuaciones que habíamos visto la ayudantía pasada. Ya, entonces, bueno, aquí tenemos algunas eh, ecuaciones que relacionan la velocidad mecánica con la velocidad sincrónica de la máquina y el deslizamiento, que sería el valor de S. Bueno, acá tenemos la frecuencia de las variables eléctricas del rotor relacionada con la frecuencia eléctrica. Bueno, acá también tenemos otras relaciones que también se puede calcular así. La frecuencia que va a haber en el rotor también se puede calcular de esta manera. Y bueno, esta ecuación que es general de todas las máquinas que se ocupa mucho, que bueno, básicamente el torque por la velocidad angular es igual a la potencia. ¿Ya? Bueno, entonces antes de pasar al ejercicio que vamos a ver, vamos a repasar un poquito algunos temas. Que bueno, que este es el circuito equivalente del motor de inducción, que así es como se lo vieron ustedes con el profe. Y bueno, rápidamente el valor del voltaje que se induce acá, en el lado del rotor, va a ser igual a una constante por el número de vueltas de acá de la bobina, por la frecuencia que hay en 2, que esta sería la frecuencia del rotor, justamente, sería F2, y el campo magnético que está enlazado entre estos dos, como en un transformador, ¿ok? Entre E1 y E2. Entonces, bueno, como vimos antes, F2, que sería el F de la frecuencia eléctrica del rotor, es igual a S, el deslizamiento por la frecuencia eléctrica en el estator. Entonces, eh, bueno, cuando el rotor está trancado, que esto lo hablábamos la otra vez, que al final en el fondo esto va a servir para que cuando nosotros hagamos ejercicios con el circuito equivalente, podemos preguntarnos, bueno, ¿y cómo operamos si supuestamente la frecuencia eléctrica en el rotor no siempre es la misma que en el estator? ¿Cómo es que se opera eso vectorialmente? Porque, bueno, no sé si recuerdan que cuando tenemos dos frecuencias distintas, hay que ocupar teoremas de superposición y todo ese tipo de cosas. Pero la ventaja de esto es que, bueno, nosotros conociendo esta relación, y sabemos que cuando el rotor está trancado, o sea, es decir, se está energizando acá el estator, y acá el rotor, no sé, le ponemos una pieza que haga que lo forzamos a estar detenido, se tiene que el S va a ser igual a 1, dado que el N mecánico, como vimos aquí va a ser 0, entonces el S va a ser 1. Entonces cuando está trancado se va a tener que F2 es igual a F1 y por lo tanto vamos a tener esta relación que E2 0 lo vamos a llamar, que va a ser como el voltaje que se va a inducir cuando está trancado el rotor, va a ser igual acá por el número de espiras que hay en 2, que sería lo mismo de acá, solo que ahora yo reemplazo el F2 por F1. Entonces, bueno, ¿cuál es la gracia de esto? Que yo aquí, reemplazando este valor acá, ese F1 acá, yo puedo tener que el E2 en cualquier condición, yo puedo sacar el S de acá y representarlo en función de su voltaje cuando el rotor está trancado, ¿ok? Y ahí es que yo puedo operar considerando el E cuando está trancado y cuando tiene la misma frecuencia. Y al final solo lo dejo como en función del deslizamiento. ¿Ya? Bueno, lo mismo pasa con los X, que bueno, como este valor de reactancia, claro, se expresa así en función de la velocidad angular que hay en 2, que también se puede representar en función de la frecuencia 2, y ahí también se puede llegar a que el X2 en cualquier momento del motor va a ser igual al deslizamiento por la reactancia que hay cuando el rotor está trancado. ¿Ok?
Eso es de la manera que se va a operar estos circuitos. Entonces, bueno, ahí si vieron su cátedra van a ver que claro, esto se va a transformar a esto. Claro que no está especificado que en realidad esto sería E0, pero bueno, no es tan relevante, de hecho casi siempre se deja así, pero el principio sería ese, porque este sería originalmente el valor que está cuando está trancada el rotor, ¿ya? Bueno, entonces lo que se puede hacer es que, claro, eh, es equivalente esto a decir, a dejar el S despejado, pero solo en función de R2, ¿ya? Entonces también se puede dejar así, que, que es más útil para los ejercicios, ¿ya? Entonces, bueno, después esto se pasa al lado primario y se tiene este circuito equivalente, ¿ya? Simplemente así es como se llega a este circuito equivalente. Y bueno, en estos ejercicios siempre cuando nos dan valores, por ejemplo, de la reactancia que va a tener el ejercicio cuando empieza, siempre están referidos al lado primario. Porque, bueno, por obvias razones es como siempre las pruebas que se hacen de la reactancia o la resistencia que va a tener el motor, siempre se hacen en el lado de o en el lado del estator, digamos, ¿ya? Bueno, claro, tiene sentido hablar de alta tensión o baja tensión, pero siempre se hace en el lado primario o en el lado del estator, porque claro, más difícil realizarle pruebas al rotor. ¿Ya? Entonces, así es como vamos a tener el circuito equivalente, ¿ya? Y noten que este valor está agrupando el valor resistivo del rotor, o sea, la pérdida de potencia que hay en el del devanado del rotor, pero mediante un arreglo matemático que, claro, que se ve ahí en las clases que tienen, se puede llegar a dividir así, que sería R2, 1 menos S partido por S. Ya esto simplemente haciendo un arreglo matemático que sería como sumar y restar R2 más R2 partido por S. Y ahí se puede descomponer en esto. Bueno, ¿para qué sirve descomponer en esto? Que bueno, que aquí vamos a tener, lo beneficioso es que vamos a tener una componente que va a ser variable, o sea, la variable que va a ser esta, que va a cambiar respecto al valor de S, esta resistencia va a ser como una resistencia variable, y vamos a tener este valor que va a ser una resistencia constante. Entonces podemos asumir que la resistencia, o sea, la pérdida de potencia que hay en el rotor por el devanado va a ser constante y bueno, y lo que varía en el fondo va a ser la potencia que se está ocupando para mover el rotor, ¿ok? Esa es la explicación de por qué se hace esto. Entonces ahí podemos llegar a este circuito, ¿ya? Entonces, claro, ahí como les comentaba, que también creo que lo tienen en los apuntes, la resistencia va a ser las pérdidas por el cobre en el rotor, y este valor variable va a ser la resistencia que va a ser la potencia mecánica de salida. Disculpa, Ujú. mencionaste que el R2, el de arriba, el que es constante, ese hace las pérdidas del cobre, ¿verdad? Claro, este va a ser las El pérdidas precio del cobre. del ¿no? Sí. Claro, va a ser las pérdidas del cobre porque se va a asumir que independientemente de cómo esté operando el motor, las pérdidas van a ser constantes. En cambio, lo que va a ir variando va a ser como la energía que se le da, la potencia mecánica que se le da. Entonces, por eso como que se expresa Ya, pero así. aquí igual podemos tener un R equivalente, ¿no? Que ese sería el pérdida total del Q, ¿no? O sea, sí, del cobre, Mm, ¿o no? tú dices como R2 más dejarlo así nomás. R- No, R2 más R1 sería la pérdida en el cobre total, ¿o no? Claro, pero acá estaría como dividido, porque acá sería, este R1 sería las pérdidas que hay en el estator y este R2 sería las pérdidas que hay en el rotor. Entonces Ya. la suma, claro, si yo sumo las dos potencias, sería
la suma, la pérdida totales que hay. Ok. Pero bueno, eso sería, entonces, bueno, acá también, acá está el circuito equivalente, que normalmente se pasan los ejercicios, en el que yo paso estos valores hacia acá, ¿ya? Entonces, en los ejercicios se suele utilizar este, que yo lo único que hago es pasar estos valores para acá, ¿ya? Entonces me da un X equivalente y un R1. Y bueno, y este R2 que igual permanece igual, ¿ya? Entonces sería ese como el circuito que se suele usar en los ejercicios y en la PEP del año pasado, que ese es el ejercicio que vamos a ver. Ya que, bueno, como les mencionaba, se puede representar de las dos formas. Se puede representar así o así, ¿ya? Ya, entonces me dice un motor trifásico de inducción de 100 HP de 440 volts, eh, una frecuencia de 60 Hz, conexión estrella, y aquí me dan una velocidad nominal del motor que va a ser de 873 revoluciones por minuto. Este ejercicio es básicamente como para ir mostrándoles cómo se va operando en estos circuitos, ¿ya? O sea, cómo se va operando en este ejercicio. Entonces, por ejemplo, así es como yo voy a representar el ejercicio, ya que este creo que está en uno de los apuntes del profe también, pero es básicamente eso para que vayan viendo cómo se familiarizan. En el fondo ustedes van a tener este circuito, el R1, bueno, va a ser este valor, el XE va a ser este valor y bueno, y el XM, que por lo general, bueno, acá yo lo dejé representado como considerando el R también, las pérdidas por histéresis, pero por lo general no se consideran y se deja nomás esta parte, ya se deja una única reactancia y este no se considera. En el fondo sería tomar solo esto, ¿ya? Por lo general se hace así en estos ejercicios. Entonces el XM sería eso, sería el valor de esto. ¿Ya? ¿Y qué más? Bueno, y el R2 que sería este valor de acá, ¿ya? Perfecto. Hay un compañero que está preguntando por el chat cómo se obtiene la relación de transformación para referir todo al estator. Bueno, eso en realidad por lo general no se toma porque, bueno, es complicado en la vida real, es como, bueno, y en un motor de jaula de ardilla, es muy complicado obtenerla, ya empíricamente. Entonces en estos ejercicios, por lo general no dan la relación de transformación, uno ya lo tiene así, el circuito, ¿ya? De hecho, bueno, todos los ejercicios que he visto son así. No hay que, como en el transformador, no hay que referir a un lado o al otro porque simplemente ya se toma como que todo está referido al lado primario. Por, por eso mismo de que si bien se puede modelar como un transformador, no es lo mismo. Entonces, por ejemplo, para un motor de inducción no se habla como de relación de transformación, al igual que en un transformador, ¿ya? Entonces los ejercicios siempre van a partir como dándonos estos datos que ya van a estar referidos al lado primario, ¿ya? Entonces, básicamente eso, como que no, por ejemplo, para llegar a esto, claro, esto es solo esquemático, pero al final no les van a preguntar cómo se determina este valor o ese tipo de cosas, porque no determinarlo eh, es complicado. Ya se hace empíricamente, no matemáticamente. Y en este caso, el lado primario siempre va a ser el estator. Sí, sí, por eso que les digo de que, por ejemplo, en un motor, claro, ¿cómo accedo yo al rotor para hacer las pruebas? Es más complicado. Entonces todas las pruebas se hacen como en el estator. Entonces por eso es que siempre está como todo referido al lado del estator, el lado primario, llamémosle. ¿Ya? Ya lo decía. Y entonces, bueno,
Entonces, bueno, para este ejercicio, claro, pueden tomar este circuito y ahí ir reemplazando los valores. Y bueno, también pueden hacer lo mismo, pero con el otro circuito, que es básicamente lo mismo, porque tienen que notar que si estos se suman, dan este valor, ¿ya? Entonces son equivalentes. Simplemente es para separar las pérdidas del cobre con la potencia que hay en la potencia mecánica, ¿ya? Ok. Entonces aquí sería simplemente lo mismo. El R2E se va a reemplazar aquí y se va a reemplazar acá, ¿ya? Ya, entonces, bueno, algunos detalles de este tipo de ejercicios es que, por ejemplo, pueden variar el valor de la frecuencia. Y si varían el valor de la frecuencia, yo lo que tengo que hacer es cambiar todos los valores de la reactancia, ¿ya? Por ejemplo, en el ejercicio anterior, originalmente el valor que dan en el enunciado dice que eh, un motor trifásico de inducción de F igual a 60 Hz, y aquí nos dan los valores de la reactancia, como pueden ver, XE de 0,358 y el XM de 6,65 ohms. ¿Ok? Entonces, pero estos valores están para 60 Hz. Entonces, si el ejercicio, por ejemplo, varía la frecuencia, pongámosle un valor X, yo voy a tener que, bueno, que la reactancia va a ser WL, que sería 2pi por la frecuencia por L. Y por ejemplo, si me dicen, si la frecuencia baja a 20%, se traduce en esto y al final sería dividir, multiplicar el nuevo X va a ser X por 0,2, ¿ya? El valor nuevo que va a tener X. Ya creo que hay un ejemplo así que hay en una ayudantía del semestre pasado, ¿ya? Que ahí se hace eso, justamente. Y es por esta razón, ¿ya? Entonces simplemente si a mí me dicen, no sé, determinar la potencia que va a haber acá, si se disminuye un 20% la frecuencia, o un 30%, o un 50%, yo simplemente lo que hago es cambiar todos los valores de la reactancia, ya sea el X equivalente o el XM, multiplicarlo por el valor que se está reduciendo, ¿ya? Es un detalle. Bueno, otra cosa que pueden pedir, por ejemplo, el torque inducido en el rotor. Ya el torque inducido en el rotor, como si se acuerdan, teníamos que esta relación, que la potencia va a ser igual al torque por la velocidad angular, ¿ya? Entonces, bueno, el torque va a ser la potencia dividido por la velocidad angular. Y bueno, y hay dos formas de calcularlo que en el fondo, como pueden ver, bueno, de lo que hablábamos anteriormente, esta potencia va a ser la potencia que voy a tener acá. Esta va a ser la potencia que yo quiero. ¿Ok? Se puede terminar así. Y como esta va a ser la potencia, lo que va a representar mi potencia mecánica, yo aquí ocupo mi W mecánico. ¿Ya? Porque eso es lo que estoy haciendo. Pero existen dos formas de calcularlo. Bueno, aquí está lo que les mencionaba, que en el fondo yo el torque va a ser la potencia dividido por la velocidad angular. Se puede calcular a través de la potencia que va a haber en el entrehierro, que la potencia que va a haber en el entrehierro va a ser considerando esta resistencia de acá, dividido por la velocidad sincrónica, o se puede calcular como ya les mencionaba antes, que es tomando esta resistencia de acá, que va a ser la potencia mecánica,
o la potencia convertida dividido por la velocidad mecánica. Estas dos expresiones dan lo mismo, ¿ya? De estas dos formas se puede calcular. Por lo general, si alguien va a preguntar algo. Yo iba cuando tú dices que ahí uno utiliza la potencia, en realidad no es que utilice esa expresión, sino que uno calcula la potencia en base a esa resistencia que aparece ahí, ¿verdad? Claro, claro, en el Por fondo eso es ahí como en la para... fórmula es 3 por I por R, o sea, por I cuadrado por R, porque esa es como la fórmula de la potencia. Claro, esta sería la Sí, fórmula de sí. potencia, claro, que sería I por R cuadrado. Ya, perfecto. O sea, I cuadrado por R, perdón. ¿Ya? Claro, simplemente yo estoy calculando la potencia activa que va a haber acá. ¿Ya? Porque a mí me sirve la potencia activa. Entonces va a ser, claro, este I, que fue este I que está acá, que acá está medio chico, se multiplica por 3 porque es la potencia de las tres fases, la potencia trifásica. Y bueno, y aquí simplemente se ocupa la fórmula. Ya, el valor de R2 partido por S, que como les digo, esa va a ser la potencia que hay en el entrehierro, ¿ya? Y se divide por la velocidad sincrónica. Por lo general, se suele ocupar esta expresión para calcular el torque, porque, porque este valor, este W sincrónico, por lo general es constante, ¿ya? Es de la frecuencia eléctrica que dan en el enunciado. Por ejemplo, para el caso anterior sería 60 Hz. Entonces siempre la frecuencia sincrónica va a ser la misma. Entonces por eso se suele ocupar este valor. En cambio, bueno, se puede ocupar esta, también se puede ocupar, pero claro, el W mecánico varía según las condiciones que me están dando en el ejercicio, ¿ya? Entonces por lo general se suele ocupar esto. Pero bueno, al final noten que al final esto da lo mismo porque acá pueden ver que en el fondo lo que se está haciendo es que el W mecánico es 1 menos S por la velocidad sincrónica. Entonces si yo reemplazo acá, me da lo mismo que acá, ¿ya? Es por eso. Bueno, y el torque inducido máximo, bueno, el torque inducido máximo, también lo que me pueden pedir en los ejercicios es que yo calcule el torque máximo que puede haber acá. O sea, que sería este valor de acá. Ya aquí yo les puse una imagen de las curvas de un motor para distintos valores de R en el rotor. ¿Ya? Entonces, ya como les menciono, me pueden pedir que yo calcule el torque inducido máximo. ¿Y cuándo ocurre el torque inducido máximo? Bueno, como vimos antes, es proporcional a la potencia disipada por la velocidad. Si yo lo dejo en función del entrehierro, por ejemplo, la potencia que hay en el entrehierro, como veíamos antes, bueno, esta va a ser la velocidad sincrónica. Y como la velocidad sincrónica es una constante, bueno, acá lo veíamos antes, que bueno, esta sería para la potencia en el entrehierro. Como esto va a ser una constante, yo voy a tener que, va a ser proporcional a la potencia, ¿ya? Entonces, al final lo que yo necesito para obtener el máximo torque es tener la máxima potencia. Entonces, aquí eso es lo que dice. Ocurre cuando existe la máxima transferencia de potencia. Entonces, según el teorema de máxima transferencia de potencia, yo voy a tener que modelar un circuito equivalente con un voltaje de Thevenin equivalente, con una resistencia de Thevenin equivalente y bueno, y una reactancia de Thevenin equivalente. ¿Y cuándo se produce la máxima transferencia de potencia en este R2 partido por S? Según el teorema, es cuando es el conjugado de la impedancia de Thevenin. ¿Ok? Entonces sería el conjugado sería RTH menos JXTH. ¿Ya? El conjugado me refiero a que simplemente le cambio aquí el símbolo. Si antes era positivo, aquí le pongo negativo. Ya, ese es el teorema de la máxima transferencia de potencia. Que bueno, eso se ve en circuito 1. Entonces, por ejemplo, acá nos dicen
el torque inducido máximo y supongamos que tenemos este circuito. Entonces yo lo que voy a hacer, como a mí me interesa el valor de la resistencia de Thevenin, yo voy a calcular la resistencia de Thevenin. ¿Cómo se hace eso? Bueno, cortocircuito las fuentes de voltaje y tengo que calcular acá el valor del Z equivalente de Thevenin. Bueno, como aquí hay un cortocircuito, no se considera este valor, ¿ya? Y al final a mí me queda que el Z Thevenin va a ser R1 más más el X equivalente del ejercicio. Entonces después yo voy a tener que R2, este valor de acá, para que tenga la máxima potencia, va a ser igual a R1 menos JXE. ¿Ya? Pero por lo general yo no ocupo el valor conjugado y yo calculo directamente la magnitud, que sería así. Entonces, por ejemplo, el S que me va a permitir la máxima transferencia de potencia se va a calcular así. Si es que aquí lo despejo, aquí es lo que simplemente estoy despejando. Voy a hacer S por acá y, bueno, aquí despejo. Y el R2 va a ser un valor del ejercicio. Entonces con el S que me da aquí, yo voy a obtener el máximo torque. ¿Ya? ¿Eso se entendió? Voy a mirar el chat. Eso del raíz es el valor, el módulo de z, ¿no? Claro, se escucha medio mal, pero es la magnitud. Yo en el fondo estoy calculando acá la magnitud, porque es lo que me interesa en el fondo. Porque bueno, ese no tiene ángulo, sino que yo solo estoy tomando la magnitud que va a tener. Ese sería un z de Thevenin o no. Este, Eh, Sería el módulo nomás la raíz de cuadrado más x cuadrado. claro, aquí en el fondo estoy calculando el módulo, ¿cachai? Y acá también solo voy a considerar el módulo. Bueno, pero esto es una resistencia, así que no importa mucho el ángulo, claramente. Pero claro, acá lo que hice fue calcular el Z-Thevenin, ¿ya? ZT de un circuito de estas características sería el ZTH igual a este valor, que en el fondo sería la suma de este. Este no se considera porque está en cortocircuito, ¿ya? No se considera porque aquí hay un cortocircuito. Y yo lo único que tomo son estos valores. Y como el teorema de la máxima transferencia de potencia me dice que la máxima potencia que va a haber en esta resistencia va a ser R2 partido por S, o sea, va a ser cuando esta resistencia de acá sea igual al conjugado del ZT, que el conjugado va a ser este valor, ahí yo obtengo la máxima potencia. Entonces yo, como este va a ser un valor que me dan en el ejercicio, yo despejo el S y aquí me da el máximo valor que hay el valor del S máximo, o sea, el valor de S con el que se obtiene el torque máximo, ¿ya? Este R2, como les digo, es la resistencia en el rotor. Este es un valor constante. Este es las pérdidas que va a haber por el cobre en el rotor, ¿ya? Entonces, ujú, Eh, y entonces, bueno, yo calculo el valor de ese, pero ¿cómo? Porque lo que me están pidiendo es el torque inducido máximo. ¿Cómo relaciona el valor de ese con el torque? ya. Bueno, eso está al final de la clase, que no lo puse aquí porque acá es como, vamos a ver un ejercicio que pide calcular el valor de R2 para obtener el torque máximo. Pero mira, al final lo vamos a ver, que en el fondo es reemplazando este valor en la expresión del torque, ¿ya? Por ejemplo, que bueno, es lo mismo que se puede hacer acá. Yo tengo que, con este S se obtiene el máximo torque, entonces yo este S lo reemplazo acá, ¿cachai? Y ahí tendría el máximo torque. Ah, perfecto, perfecto. ¿Ya? Entonces ya. Ya, entonces, por ejemplo, aquí es lo que... Bueno, y acá, por ejemplo, les pongo otro ejemplo de, por ejemplo, un circuito donde está el X1
donde está el R1 y el X1 en el lado primario, ya, directamente, y acá en el lado secundario. Este es como un ejemplo más como plus, porque no, yo lo más probable es que no va a entrar, ya. Yo lo aseguraría, pero bueno, no puedo asegurar nada porque no sé. Pero porque, claro, se complica un poquito más porque para calcular el ZT-Venin sería, bueno, simplemente, bueno, no es mucho más complicado, pero bueno, acá sí parece un poco complicado porque yo lo expresé todo algebraicamente, entonces como que queda medio grande la expresión, pero si lo van resolviendo de a poco, no, claro, no es tan, al final esto es solo calcular en paralelo. Y acá, bueno, también estoy considerando el valor del RC que va a haber acá, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para este caso particular, yo tendría que el ZM, que voy a llamar a ZM este valor de acá, va a ser estos dos, este RC y este XM van a ser en paralelo, simplemente los calculo en paralelo. Y bueno, yo multiplicando por la unidad, por RC menos JXM, puedo llegar a separar los valores. Entonces va a ser así, ¿ya? Y yo puedo poner A más JB. Esto simplemente para simplificar un poquito, ¿ya? Entonces, bueno, después yo el ZT-Venin va a ser calcular esto en paralelo con el ZM, que va a ser así, más este que va a quedar en serie, más el JXM, ¿ya? Bueno, y aquí simplemente hago arreglos algebraicos, vuelvo a multiplicar por la unidad, ya noten que aquí yo tengo nuevamente este valor de acá, entonces yo multiplico por la unidad, pero conjugado, y ahí puedo separar los valores, ¿ya? Entonces simplemente acá lo que estoy haciendo es obtener algebraicamente la expresión del ZTN en equivalente. Ya aquí lo mismo, lo separé de manera que bueno, acá tengo este valor y acá multiplico por el Z equivalente, que sería, o sea, por el 1 equivalente, que sería esta misma expresión, solo que la resto. Entonces yo puedo despejar esta expresión, sacar el J, ya que esto seguramente lo hicieron en circuito 2 también o circuito 1. Y nada, puedo llegar a esta expresión de acá, que este sería mi ZTBN equivalente. Entonces, por lo tanto, según el teorema de máxima transferencia de potencia, la máxima transferencia de potencia se va a hacer cuando el R2, este valor de acá, sea igual al conjugado del ZTBN. ¿Ya? Y simplemente lo que hago es el mismo valor, solo que el conjugado. Entonces, este valor va a ser negativo. ¿Ya? Y bueno, la magnitud de esto sería este valor. Y ese sería el S, en el fondo. Para este caso particular, como pueden ver, es un poco más complicado, pero bueno, es porque está todo expresado algebraicamente, pero si llegasen a preguntárselo, se hace así simplemente. Ya, entonces ya vimos que se puede calcular el torque inducido máximo determinando el ZT-Venin, ya, que es cuando se produce la máxima transferencia de potencia. Ahora lo que sí, nos pueden decir que el S es constante o que tenga una restricción. Por ejemplo, aquí el S me puede dar cualquier valor, ¿ya? Porque simplemente es un valor que puede ir variando, ¿ya? O sea, yo tengo la gráfica aquí, acá voy a tener el torque y acá voy a tener el S. Y bueno, la gráfica que tiene un motor de inducción es como de este tipo, ¿ya? Entonces acá yo voy a tener un valor de S,
que este va a ser cuando se produce el máximo torque, que en el fondo eso es lo que estoy calculando aquí. Estoy calculando el valor de este S de acá, que yo le puedo poner S máximo. Que este es el valor que me da el máximo torque acá. Eso es lo que yo estoy calculando. Pero, por ejemplo, puede haber ejercicios que me diga calcular la resistencia que tiene que haber para que cuando el motor arranque, a mí me dé el máximo torque. Entonces, cuando el motor arranca, cuando recién arranca, el rotor está quieto, por lo tanto vale 0. Y cuando el rotor está quieto y vale 0, su velocidad, el S es igual a 1. Eso es lo que voy, que hay como una restricción de S, ¿ya? Porque siempre en la partida el S va a ser igual a 1. Entonces a mí no me va a dar la máxima potencia en este lado. Yo lo que tengo que variar para este caso sería el valor de R2, de la resistencia que yo le voy a poner al inicio, en el rotor. Entonces ahí lo que estoy modificando es la curva en realidad. Estoy como dejando algo así, ¿ya? Estoy cambiándola cuando cambio la resistencia. O sea, bueno, esto en realidad llega hasta acá. Era como la imagen que tenía acá, de hecho. Un poquito más atrás. Esto. Cuando yo varío el valor de R. ¿Ya? A eso me refiero que puede que pongan una restricción. Que ahora lo vamos a ver en un ejercicio para que se vea más ejemplificado. Ya, entonces, como les mencionaba, pueden pedir torque inducido máximo, pero con una restricción de S. Entonces, por ejemplo, ¿qué resistencia se debe colocar en el rotor para que el motor arranque con máximo torque? Voy a ver si hay alguna duda en el chat. ¿Qué dice? Se podría colocar el valor de R2 partido por S en la fórmula de torque para así evitar sacar S y sacar el torque más rápido. ¿Cómo? No entiendo. Mira, no sé muy bien a qué te refieres, pero claro, es que en la expresión del torque ya está puesto el valor de R2. Tú dices como calcularlo aparte y después reemplazar el valor. Bueno, claro, también se puede, pero no sé, ahí, claro, no habría problema. Pero igual yo creo que les conviene sacar ese porque por lo general siempre como que se va repitiendo en el ejercicio o les van preguntando cosas con respecto a la velocidad sincrónica, entonces como que igual es como bueno sacar el S nominal, por ejemplo, o sea, el valor de S, pero ahí depende como ustedes quieran. Claro, ahora entiendo que te refieres como al valor del torque, no necesariamente el torque máximo, ya, pero en ese caso, claro, como dice Franco, para calcular torque máximo ahí sí necesitaría el valor de S. Pero bueno, acá por ejemplo, acá me dicen que, bueno, esto es lo que me refiero que cuando digo con una restricción de S, que es que, ¿cuál es la resistencia que se debe colocar en el rotor para que el motor arranque con máximo torque? Y bueno, y aquí es lo que yo les mencionaba, que en el fondo, en la partida, la velocidad mecánica es igual a 0. Por lo tanto, de esta expresión se tiene que, como este valor es 0, el S va a ser 1 en la partida. ¿Ya? Siempre va a ser así. Entonces ahora el torque máximo yo no lo puedo obtener del valor de S como yo deduje antes, porque claro, va a ser fijo, ¿ya? Pero en el fondo a mí me sigue sirviendo la misma fórmula. Va a ser esta misma fórmula, como pueden ver. Ahora lo que pasa es que, claro, mi incógnita va a ser R2.
Entonces, como S es 1, yo tengo que R2 va a tener que ser igual a R1 al cuadrado, o sea, en el fondo la magnitud del Z Thevenin equivalente, ¿ya? Con ese valor de R2 se obtiene el máximo torque en la partida. Entonces acá, bueno, les pongo que, por ejemplo, en el ejercicio anterior, que acá está el enunciado del ejercicio anterior, me dice qué resistencia se debe colocar en el rotor para que el motor arranque con máximo torque. Y acá simplemente lo que habíamos hecho antes. El R2 de arranque va a ser igual a S por el R1 más el X equivalente. Bueno, y aquí estos valores son constantes, yo simplemente los reemplazo. Como el S es 1, acá no está, y me da que es 0,368 ohms. Pero el valor original es 0,067. Entonces, bueno, la diferencia de esto es lo que yo le agregué al rotor para que pudiera partir con torque máximo. Entonces aquí le pongo que la resistencia original es este valor de acá. Entonces el R auxiliar, el que yo agregué en el rotor para poder partir con el torque máximo, va a ser igual a la diferencia de estos dos. Entonces ahí me da que yo, si quiero partir con torque máximo, tengo que poner una resistencia adicional en el rotor de 0,301 ohm. ¿Ya? Eso sería cómo se calcula para este tipo de ejercicio, cuando preguntan eso. ¿Hay dudas al respecto con eso? Yo quedé súper claro. Ya, perfecto. Bueno, hay cualquier cosa me preguntan. Voy a estar mirando de vez en cuando el chat. A ver si estoy grabando. Ya. Entonces, bueno, para este tipo de ejercicios, como le digo, se hace así. Bueno, ahora vamos a ver un ejercicio, que este fue el de la PEP del semestre pasado. Y dice un motor trifásico de inducción de 120 HP, 440 volt, con una frecuencia de 60 Hz, conexión estrella. Bueno, y aquí nos están dando el valor de la velocidad nominal, que es de 1140 RPM. Nos dice que tienen los siguientes parámetros del circuito equivalente aproximado. Y bueno, y aquí nos ponen que es una máquina de 6 polos. ¿Ya? Entonces, bueno, nos dicen que el R2E igual a R1, y el XE es 0,4 y el XM es igual a 6. Acá simplemente nos están dando los valores del circuito equivalente que habíamos visto antes. ¿Ya? Entonces lo primero que nos preguntan es calcular la corriente de partida estatórica y el torque electromagnético de partida si el voltaje y la frecuencia se reducen en un 30% respecto a sus valores nominales. Y bueno, y aquí es lo que yo les decía, que acá tenemos, nos están pidiendo los valores de partida, por lo tanto el valor de S es igual a 1, ya porque en la partida la velocidad mecánica es igual a 0. Siempre que nos digan partida, quiere decir que el S es igual a 1. ¿Ya? Y acá, ¿qué otra cosa nos están diciendo? Bueno, nos están diciendo que tenemos que calcularlo, pero para una frecuencia que se reduce en un 30%. Entonces acá yo voy a tener que obtener mis nuevos valores, que yo les voy a poner B1 de A, me refiero el valor de B1 para la pregunta A, va a ser igual a 440 dividido por raíz de 3 por 0,7, porque acá nos están diciendo que tanto el voltaje como la frecuencia se reducen en un 30%. Bueno, como pueden ver aquí este valor de acá, siempre se da el valor fase-fase. Entonces yo, para obtener el valor equivalente monofásico, yo lo que hago es dividir por raíz de 3 para obtenerlo en estrella. ¿Ya? Independientemente que el ejercicio me diga que está en conexión estrella, siempre en este tipo de ejercicios se da el valor fase-fase, ¿ya? Porque así es como en el fondo se alimenta el motor. Ya, igual este dato yo creo que pueden preguntárselo al profe, porque como les digo, no hay...
Disculpa, Ujú. ¿para qué sirve el HP, los valores HP? Por lo general se dan en este valor, que sería caballos de fuerza, si no me equivoco. Creo que es lo Sí, mismo. horsepower, sí. Claro, es que después como que se tienen que pasar a watts también. Entonces ahí uno multiplica 120 por 746. Pero por lo general se dan en este valor. No sé por qué. Sí, pero para el cálculo, ¿para qué nos sirve? Representa la potencia nominal, ¿no? Claro, es la potencia nominal. Que como en la potencia nominal, bueno, siempre que se habla de un motor trifásico, esta potencia que nos dan acá es la potencia mecánica. Es la potencia que yo le puedo dar a la carga que voy a, no sé, que voy a, que voy Ese a es mi hacer torque girar. por velocidad, ¿no? Claro, esta sería la que va a haber en el eje, ¿ya? Ok. Por lo general se da así porque en el fondo es la potencia que a nosotros nos interesa si es que compramos un motor. Así como en el fondo la potencia que nosotros vamos a ocupar para mover la carga o lo que sea. Entonces, Ok. bueno, igual más adelante también se va a ver, se va a ocupar. Bueno, para este caso, como les digo, como se redujo el voltaje, acá yo reduzco el valor del voltaje en 0,7. La frecuencia también se redujo, entonces como les mencionaba, yo tengo que disminuir todas las reactancias porque dependen de la frecuencia. Y bueno, acá tengo los nuevos valores de reactancia que yo voy a ocupar para este ejercicio. Ya. Entonces, bueno, yo tengo acá, simplemente planteo la ecuación acá, que en el fondo yo quiero obtener el valor de I2 para poder obtener la potencia que va a haber acá, ¿ya? Para poder calcular la corriente estatórica y el torque electromagnético de partida. ¿Ya? Entonces lo primero que hago es obtener el valor de I2. Entonces acá simplemente despejo con los valores del ejercicio. Bueno, acá este sería el XEA, sería este mismo valor de acá. Simplemente se me olvidó reemplazarlo. Y bueno, acá reemplazando los valores, obtengo que la corriente en el rotor, no la estatórica, sino que en el rotor va a ser de 551 y fracción y con este ángulo. Ya, entonces ahí tengo el valor de la corriente en el rotor. Ahora yo obtengo el valor de I0. Para obtener el valor de I0 yo lo que hago es, bueno, este mismo voltaje lo divido por el XM, que para este, como está dibujado acá, en el fondo yo no estoy considerando este valor de acá, porque no me lo dan, simplemente hay un XM. Y este X vale igual a 6, ¿ya? Entonces ahí yo obtengo el valor de la corriente de excitación, que sería 42, ¿ya? Aquí simplemente estoy calculando, sacando los parámetros del circuito. La estatórica entonces la vendría siendo la corriente 1. Claro, la estatórica, claro, acá yo en el fondo, acá tengo mi estator y acá yo tengo el rotor, ¿ya? Ya. Ah, ya. Entonces, claro. Entonces, bueno, aquí ya tengo el valor de I2 e I1. Y bueno, para obtener I1, que sería mi corriente del estator, simplemente ley de nodos. Ya sumo las corrientes. Una pregunta, pero I2 aparece ahí en el diagrama como I2'. ¿Importa algo? ¿O y el I2 que calculamos era el I2 referido al primario? Claro, no es que por formalismo debería, en realidad por formalismo debería dejarse que este I2 está referido al lado primario. ¿Ya? Ya, perfecto. Debería dejarse así. Pero bueno, por lo general la solución del ejercicio nunca se pone. Pero bueno, siempre en estos ejercicios esto ya está referido. Entonces como que formalmente sí debería ponerse que todo está referido al lado primario. Pero como les digo, en los motores, como no es la misma lógica que un transformador, por lo general ya se toma que todo está referido al lado primario. Entonces como que no, uno no se detiene a decir si está en el lado de secundario o referido al lado primario, como que ya se entiende que está todo referido al lado primario, ¿ya? Básicamente por eso, de que es complicado igual acceder al rotor de un motor.
Entonces como que todas las pruebas se hacen desde el estator. Por eso es que como que ya está referido todo al lado primario. Entonces, bueno, sería, como les menciono, formalmente debería ir así, ¿ya? Pero para efectos de cálculo se puede dejar así. Entonces, claro, esto sería, el I2 sería igual a I0 y claro, esto también estaría referido al lado primario. Bueno, y el valor de I1 sería 588,5443 amperes. Eso sería la corriente de partida del estator. Ya, bueno, acá obviamente el valor de R2, como esto valía 1, yo lo consideré directamente. Ya, entonces ahí tengo el valor de I1. Y bueno, me dicen el torque electromagnético de partida. Entonces, si se acuerdan, yo tenía dos fórmulas para calcularlo, que sería la potencia en el entrehierro partido por la velocidad sincrónica, o también puedo ocupar la potencia convertida partido por la velocidad mecánica. Pero yo voy a ocupar esta porque, como les mencionaba, el valor del W sincrónico es más, sale directo porque es una constante del ejercicio. El W sincrónico es el RPM, ¿o no? No, Lo que está en RPM. esto está en angular. Entonces aquí yo tengo que pasar de RPM a frecuencia y después de frecuencia a velocidad angular. Yeah. ¿Ya? Entonces, bueno, voy a dejarlo planteado. En la potencia del entrehierro sería 3, ya para sacar la potencia trifásica, por el I2 que calculé, al cuadrado por R2 partido por S, que sería este valor de acá. Después, el W sincrónico sería, acá también es una de las fórmulas que vimos antes, que sería 2 partido por P, por el número de polos, en el fondo es 2 partido por el número de polos, por la velocidad angular eléctrica, que sería el WE que le puse, ¿ya? Para que recuerden Y que... el, do- ¿Ah? y el W es la frecuencia por 2pi, ¿o no? Claro, que miren que acá lo tengo. Que miren, no tienen que confundir la velocidad sincrónica con esta velocidad eléctrica, ¿ya? Porque esta se refiere al valor de la frecuencia eléctrica, de la corriente, por ejemplo, o el voltaje, ¿ya? En cambio, esta se refiere a la velocidad a la que está girando el campo magnético del estator. Entonces, bueno, en la ayudantía anterior vimos que en el fondo se determina así. En el fondo, bueno, esto es proporcional, así que también es válido para F, la frecuencia sincrónica va a ser igual a 2 partido por el número de polos por la frecuencia eléctrica. ¿Ya? Entonces, ya, bueno, acá lo que hago es reemplazar los valores, pero bueno, acá se equivocaron mucho en el ejercicio de la prueba, que en el fondo tomaron el valor de 60 Hz. Pero como acá dice el ejercicio que se está reduciendo la frecuencia en 30%, entonces ahora la velocidad sincrónica tiene que calcularse con respecto al valor de esta nueva frecuencia que yo estoy ocupando en la red, que sería de 42. ¿Ya? Ahí, ojo con eso. Porque ese sería 60 por 0,7, 42. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Entonces me daría que el máximo torque
O sea, no el máximo torque, perdón, sino que el torque electromagnético de partida, que no es necesariamente el máximo torque, es de 829,56 newton metro. Ya, perfecto. Eso quedó claro, ese ejercicio, ¿no? Voy a ver. Bueno, asumo que sí. No, lo que sí todavía no entiendo es qué es W sincrónico. No entiendo de dónde viene. Ah, ya, mira. Bueno, acá déjame ver si tengo algo abierto. Bueno, acá está el libro que yo les recomiendo, que es muy bueno. Si lo podría mandar al grupo de pana. Ya. Creo que ahora el profe está ocupando otro, pero antes el profe se basaba en este. Déjame ver si... ¿Dónde está eso? Es que sí lo pillamos, pero está escaneado nomás. ¿Ese está escaneado igual? O sea, este yo lo tengo, se los puedo mandar. Ah, buena, buena. Este no, este es... Ah, listo. Ahí puedo buscar por palabra que sea en la mano. Déjame ver aquí. Sincrónica. Ya no aparece nada. Bueno, en alguna parte, creo que en el capítulo... Bueno, tienen una diferencia esas dos velocidades, porque está la frecuencia eléctrica y está la frecuencia a la que gira un campo magnético. Mira, aquí está. Este libro explica muy bien esta parte. Por si quieren entenderla mejor, les recomiendo que le echen una mirada. Bueno, yo, como les mencionaba, igual en la ayudantía anterior mencioné algo, que yo voy a tener aquí, acá están los cables. Bueno, acá el puntito dice que la polaridad dice que está saliendo y acá dice que está entrando ya. Entonces, por ejemplo, aplicando la regla de la mano derecha, yo voy a tener un campo magnético que va a ser así. ¿Ya? Entonces ahí yo tengo el campo magnético. Lo mismo para acá. Y este en el fondo va a estar girando porque después esto, bueno, este va a cambiar. O sea, este va a estar hacia acá. Y este va a estar hacia acá también. Ya en el fondo yo voy a tener un campo magnético que va a ir girando. En el fondo. Que va a estar representado por esto. Este B neto. Ahora bien, ¿a qué velocidad gira este campo magnético? Este sería, a la velocidad que gira este campo magnético, sería mi velocidad sincrónica. ¿Ya? Eso sería la velocidad sincrónica, a la velocidad que gira el campo magnético del estator, producido por estas corrientes. Pero a su vez, estas corrientes, si uno las ve, son una sinusoidal, ¿no es cierto? Y esto tiene una frecuencia, que este sería los 60 Hz, o los 42 Hz en este caso, ya que yo reduje la frecuencia de la red. ¿Ya? Entonces la velocidad a la que va a la frecuencia que va esta corriente, no es la misma que la velocidad a la que gira este campo magnético, ¿ya? Podemos dejarlo como velocidad en RPM o también como frecuencia sincrónica. ¿Ya? A eso me refiero que no son lo mismo. ¿Y no es lo mismo a 2pi por el ns 2pi que por la el... velocidad del estator? Velocidad del campo de estator, ¿verdad? Sí, claro, esta sería la velocidad del campo del estator. No es lo mismo porque en el fondo ¿de qué va a depender la velocidad de esto? Va a depender del número de polos. Del número de polos. Que bueno, que acá también lo explican muy bien. Que el Mira, ns depende de los números de polos, po. El ns no era 100, el no, NS. 60 por la frecuencia dividido el número de polos. Claro, claro, que ahí después aparece esta relación, aparece aquí de hecho. Entonces, mira, aquí tenemos, por ejemplo, un motor con un estator que tiene dos polos, norte y sur, dos polos. ¿Ya? Entonces, bueno, acá también explica, acá muestra un ejemplo después de que acá hay cuatro polos,
Y acá aparece la relación que yo te digo. ¿Ves? La frecuencia eléctrica va a ser igual a el número de polos dividido en 2 por la frecuencia que acá le pone mecánica. Pero bueno, en realidad aquí es la misma que la mecánica porque en el fondo en este capítulo se está hablando de un motor sincrónico, no un motor de inducción. Ya, pero para no confundir igual, que creo que igual van a haber motores síncronos, no sé si les va a quedar tiempo, pero yo motores síncronos lo vi en máquinas 2, así que igual no sé cómo, parece que es nuevo esto. Pero bueno, la cuestión es que en el fondo acá lo que es lo mismo que decir, para nuestro caso del motor de inducción, va a ser la velocidad síncrona, ¿ya? En el fondo esta es la relación que yo estoy ocupando. Entonces la frecuencia eléctrica, que es esta frecuencia que yo les decía acá, esta de acá, a la que va a estar la frecuencia que va a tener esta onda, no es necesariamente la misma que va a tener a la velocidad que va a girar el campo magnético adentro, ¿ya? No es lo mismo. A eso es lo que me refiero, que no lo confundan. Y va a depender del número de polos. Como acá yo tengo dos polos, para las máquinas que tienen dos polos, efectivamente tienen la misma velocidad, por esta relación que dice. Para dos polos, la frecuencia eléctrica igual a la frecuencia a la que gira el campo magnético. Para cuatro polos, la frecuencia a la que gira el campo magnético es 2 veces menor, ¿ya? Y así. En el fondo esa es la relación y eso es lo que no deben confundirse. Entonces acá en el fondo, para nuestro ejercicio, lo que pasa es eso mismo, que en el fondo aquí me están dando, acá yo lo que quiero saber en el fondo es la velocidad sincrónica, que por velocidad sincrónica se está refiriendo a la velocidad a la que gira el campo magnético del estator. Y bueno, ¿cómo saco esa relación? Que bueno, que esa es la relación que teníamos en el libro, que es la velocidad sincrónica o la frecuencia sincrónica va a ser igual a 2 dividido por el número de polos por la frecuencia eléctrica. ¿Ya? Estamos ocupando esa misma relación, entonces aquí yo simplemente reemplazo. Mi frecuencia, aquí yo pasé ya, transformé la velocidad angular en función de la frecuencia, 2pi por la frecuencia. Este valor de acá es la frecuencia que va a tener la red, ¿ya? La electricidad, por decirlo así. Como originalmente era 60, pero como se redujo a 30%, es 42. Entonces, esto de acá va a ser el valor de la velocidad que está girando el campo magnético, ¿ya? Entonces, por eso os digo que no se deben confundir, que no es lo mismo. Bueno, ahí no sé si se entendió eso, que yo después les mando el libro también, que lo tengo a mano, aprovechando. Yo por lo menos lo entendí. Entiendo también que eso significa que la frecuencia que nos suelen dar en el enunciado es la frecuencia eléctrica, por decirlo de alguna forma, Claro, la que está en Hertz. claro, claro, en el fondo es la frecuencia con la que yo estoy alimentando porque en el fondo eso es lo que yo conozco, porque no puedo saber cómo a qué velocidad está girando adentro el campo magnético, es como complicado. Pero yo sí puedo saber con qué frecuencia eléctrica estoy alimentando la red, o sea, o el motor, ¿cachai? Básicamente por eso, como Ya, ya. entre más polos, sí, más torque y menos velocidad. Esa es la relación. Entre más polos tenga la máquina, más torque tiene. Pero es más lento también. Ujú. Ya. Entonces, bueno, ahí calculamos el torque electromagnético de partida. Después la pregunta B me dice determinar el rendimiento, el factor de potencia y las pérdidas rotacionales para condiciones nominales de operación. Bueno, entonces ahora me está diciendo que yo ocupe los valores de acá. Ocupe los 60 Hz, ocupe estos valores. Ya no me están diciendo que se reduce nada. Yo simplemente ocupo los valores que me da el ejercicio.
Entonces, bueno, la potencia de salida que aquí se va a ocupar va a ser igual a 120 HP por 746, que sería el valor para convertir de HP a watts. Entonces me da una potencia de salida de 89.520 watts. Luego, bueno, simplemente hago lo mismo de antes, calcular la corriente, calcular el valor de la corriente para poder determinar el valor de la potencia de entrada y ocupar la relación para calcular el rendimiento, que básicamente sería la potencia de salida partido por la potencia de entrada por 100. ¿Ya? Ese sería mi rendimiento. Que es la misma fórmula que ocupamos para los transformadores. Bueno, y en realidad para todo sistema en que haya una potencia de entrada y una potencia de salida. Entonces, claro, calculo aquí la corriente, lo mismo que hice antes, reemplazo acá los valores, ocupo los valores nominales, pero ahora el valor de S no es 1, así que yo tengo que determinarlo. Tengo que determinar el valor de S nominal, porque estoy trabajando con las funciones nominales de operación. Entonces, para calcular S, yo lo que tengo es la velocidad sincrónica, que esta va a ser ahora la velocidad sincrónica para 60 Hz. Bueno, acá estoy reemplazando este valor. El n sincrónico es lo mismo que decir la frecuencia eléctrica por 120 partido por el número de polos. Bueno, y acá el F eléctrico es 60 Hz. Entonces me da eso. Y la velocidad nominal serían 1140 RPM. Entonces el S nominal es igual a 0,05. Que eso es lo que voy a reemplazar acá para obtener el valor de I2. Entonces acá está el valor de I2. Ya creo que eso, bueno, aquí simplemente estoy calculando un circuito eléctrico y para obtener el valor de ese ocupé los valores nominales. El valor de la velocidad sincrónica, que ese es constante, va a estar determinado por el número de hertz, o sea, la frecuencia de la red o de entrada y el número de polos. ¿Ya? Entonces la potencia, o sea, la corriente I2 va a ser 147. Ahí está el valor. Bueno, acá dejé algunos valores por si acaso. Bueno, y lo mismo que hice antes. Ahora el valor de I0 va a ser el voltaje dividido por 6, que sería este valor de acá. Recuerden que en el fondo esto es esquemático nomás, yo no estoy considerando este valor, porque no me lo dan. Entonces, ya, el I0 sería 42,339 y ángulo de menos 90, ¿ya? Entonces, simplemente aquí, por ley de nodos, yo sumo I0 más I2 y me da este valor de acá. O sea, y me da esto, que I1 vale 162.222. Entonces ahí ya tengo la corriente y ya tengo el voltaje. Entonces yo ya puedo calcular la potencia de entrada, que va a ser raíz de 3 por el voltaje línea a línea por la corriente de línea. Entonces aquí reemplazo los valores, el voltaje línea a línea va a ser 440 y la corriente de línea, bueno, fue la que calculé. Y el factor de potencia, que sería el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente, que acá en el fondo, como pueden ver, el ángulo del voltaje yo lo definí como 0 y acá como la corriente, el ángulo que tiene es menos 28, acá me da más 28, ¿ya? Entonces la potencia de entrada va a ser igual a 109.055. Entonces después, para calcular la eficiencia,
yo lo que hago es simplemente calcular la potencia de salida menos la potencia de entrada y me da una eficiencia de 82,086%. Listo, eso sería para calcular la eficiencia. Y bueno, y el factor de potencia que en el fondo se calculó, de paso se calculó acá, ¿ya? Que creo que me da un valor de 0,55. ¿Y alguna duda? ¿Cómo se calcula el P de entrada? No caché. La potencia de entrada en el fondo, bueno, acá yo voy a tomar como que acá yo estoy alimentando el motor y acá va hacia el rotor, ¿no es cierto? Entonces mi Sí. potencia de entrada va a ser esta. Va a ser V1 por I1. Pero como es trifásica, yo la tengo que multiplicar por 3. ¿Ya? Pero acá yo estoy ocupando otra fórmula, que sería en el fondo, como este valor es de la conexión estrella, yo en el fondo lo que hago es reemplazar este valor en su valor línea a línea, que también es lo mismo que decir valor de delta, Es el 440, ¿verdad? claro. Entonces este valor en función de la voltaje línea a línea sería voltaje línea a línea dividido por raíz de 3. Y ahí el I1, ¿cuál sería? El I1 sería este valor que calculé acá. Sería el voltaje de la línea, que fue el que calculé antes. Acá, ¿cachai? Que fue la suma del I0 que calculé y el I2 que calculé. Y eso me dio 162. Ah, y ahí, las otras pérdidas son las P en I0 y la otra en la derecha, ¿no? Se le suma. O sea, Mm, la otra potencia, perdón, la potencia de la del medio y la de la derecha se le suman al de abajo, ¿verdad? Al de salida. o sea, es que aquí lo calculé al tiro. Pero por ejemplo, Ok, ok, ok. pero también podríais como calcular, por ejemplo, la potencia total que va a haber acá. Podríais calcular la potencia que va a haber en esta resistencia más la potencia que va a haber en esta resistencia. Y esa también sería tu potencia de entrada. ¿Ya? Ya, ok, ok. Yo lo calculé así, po. No sé. Que en realidad igual yo creo que sería más rápido quizás calcularlo así, po, con R1 y R2 al tiro. Pero bueno, entonces, bueno, así se calculó esto. La potencia de entrada me dio eso. La eficiencia la calculé así. Bueno, aquí le estaba mostrando que en el fondo es equivalente a decir raíz de 3 por voltaje línea a línea por el I de la línea o el I, o el I1, que sería lo mismo. Entonces, ya, es lo mismo, ¿ya? También puedo calcularlo así, de hecho. Ya, ok, Podría, ok. podría calcular 440 dividido por raíz de 3 por la corriente de línea por 3, que en el fondo al final se cancela y me da raíz de 3 también. Ya. Después me dice, si el torque de la carga es 20% mayor, 20% mayor que el torque nominal, determinar para este nuevo punto de operación las pérdidas en los enrollados. Bueno, aquí me faltó agregar las pérdidas por rotacionales. eh, pero bueno, esto es sencillo de calcular. En el fondo ya, yo calculé la eficiencia y bueno, calculé el valor de I2. Las pérdidas rotacionales van a ser, yo ahora tengo que tomar la potencia convertida
que si se acuerdan, para calcular la potencia convertida, yo tomo el valor de R2, que va a ser 1 menos S partido por S, ¿ya? Que ahora me va a servir este valor del R2, menos, esta va a ser la potencia convertida, menos el valor de esta potencia de salida, que esta sería la potencia que yo realmente estoy ocupando, que es la potencia que, o sea, que realmente le llega como al eje del motor, ¿ya? Entonces sería 120 por 746. Y esto sería por I2 al cuadrado, ¿ya? Bueno, el valor de S sería el S nominal que se calculó. Entonces aquí simplemente yo tengo que reemplazarlo, que si no me equivoco era 0,05. A ver, no sé si tengo una calculadora cerca. Sería 162.12 al cuadrado por menos 0,05. Y el valor de la resistencia. ¿Aló? ¿Sí, aló? No, que estaba viendo. Déjame ver algo, espera. Déjame ver si. Es que no sé dónde tengo una calculadora, pero. Claro, debería ser así. Se me olvidó agregar eso, pero como les digo, no es más complicado de calcular. Claro, me daría unas pérdidas de 40.000 y tanto. No lo tengo en este momento. Pero bueno, como les digo, se calcula así, ¿ya? En el fondo sería la potencia convertida menos la potencia de salida. Ya y eso me daría el valor de las pérdidas rotacionales, que en el fondo sería la potencia que le llega efectivamente al eje. ¿Ya? ¿Se entiende eso o no? Sí, Yo. Bueno, entonces la última pregunta dice, si el torque de la carga es 20% mayor que el torque nominal, determinar para este nuevo punto de operación las pérdidas en los enrollados del estator y el rotor. Entonces aquí en el fondo me están pidiendo las pérdidas que va a haber en R1 y en R2. Para las pérdidas de cobre yo no considero dividido en S o multiplicado por 1 menos S partido por S. ¿Ya? Yo simplemente ocupo directamente el valor de R2. Bueno, y acá es donde yo les decía que tenía mis dudas de cómo se hizo este ejercicio porque, como les digo, hay dos maneras en que se puede hacer. Una que es como la simplificada, que es considerando la linealidad, pero hay otra forma que, bueno, ahí les voy a mostrar que en el fondo es la que tal vez debería ocuparse, pero yo no sé si ustedes lo vieron, porque como les digo, yo esto lo vi en Máquinas 2. Pero bueno, acá en el fondo estoy calculando el torque de la carga,
que como es 20% mayor que el torque nominal, yo determino el torque nominal, que va a ser la potencia de salida, este valor de acá, 120 por 746, dividido por mi velocidad angular de nominal, que sería 2pi por 1140 dividido en 60, ¿ya? Ahí simplemente estoy pasando a frecuencia, con esta expresión de acá. Acá yo tengo la frecuencia, y acá yo tengo, lo transformo a velocidad angular. Perdona, ¿por qué esa frecuencia es 1140 sobre 60? Porque, bueno, RPM significa revoluciones por minuto, ¿ya? Y la definición de frecuencia es las vueltas que se dan en un segundo. Ah, perfecto. Lo que no había entendido, esa frecuencia entonces no es la frecuencia eléctrica, sino que es la frecuencia de en Claro, RPM que te dan. claro, aquí es la frecuencia, aquí es la velocidad mecánica en realidad, ¿ya? ¿Ya? Que la velocidad mecánica siempre es el dato que nos dan acá, porque nuevamente es la velocidad que a mí me importa, como cuando yo adquiero un motor, es como que a mí me importa en realidad la velocidad a la que va a girar el eje. No me importa mucho la velocidad sincrónica o la velocidad... eh, o sea, me refiero a eso, porque en el fondo como que a mí me interesa esto, la velocidad mecánica, o la velocidad nominal en este caso va a ser eso, pues, a la velocidad a la que va a girar el eje. Entonces, bueno, acá la calculo simplemente, me la dan en RPM, entonces yo las paso a velocidad angular, como les mencionaba. Va a ser 120 por 746 para pasarlo a watts. Y bueno, como me dice que es 20% mayor, yo lo multiplico por 1,2. Y me da que el nuevo torque con la carga va a ser igual a 899,8453 newton metro. Entonces, bueno, aquí podemos ver la gráfica de uno de estos motores cuando o sea, cuando el motor de inducción está funcionando. Y yo voy a tener que acá voy a estar operando con la velocidad nominal, ¿ya? Ahí en azul, en celeste. Y yo, al agregar una carga, en el fondo lo que voy a hacer es aumentar el torque 1,20%. Ya que, no sé, acá yo le voy a poner que es 120. Entonces yo entiendo que, como dice que acá es angular, o sea, hay que considerar la linealidad. Acá en el fondo está considerando que esto es lineal, esta curva de acá, ¿ya? Entonces ahí le pongo, considerando linealidad, se va a tener que el torque nominal va a ser igual a K, ya que va a ser la pendiente, por 1 dividido por Wn, porque, bueno, es inversamente proporcional, como habíamos visto. La, la velocidad angular es inversamente proporcional al torque. Y lo mismo, pues, como es una relación lineal, el torque en la carga va a ser igual a una constante K, y va a ser inversamente proporcional a la velocidad angular que va a haber con K, o sea, con la carga. Entonces, bueno, yo puedo dividir esta expresión por esta expresión y me da esto. Entonces ahora yo despejo el valor de WC. ¿Con qué propósito? Para obtener el nuevo valor de S. Bueno, acá divido. Y bueno, esta es la velocidad de la carga. O sea, en el fondo. O sea, esta va a ser la velocidad que va a haber con carga. Se va a reducir a 99,48
4 radianes por segundo. Lo paso a RPM y me da 950 RPM. Ya para pasar a RPM yo multiplico por 60 y divido por 2pi. Con esta nueva velocidad, velocidad con la carga, yo calculo el nuevo SC y me va a dar 0,208. ¿Para qué necesito el valor de SC? Para calcular el valor de la corriente I2. ¿Ya? Aquí simplemente reemplazo los valores. El S, bueno, los valores van a ser los mismos, porque yo simplemente lo que hice fue aumentar la carga, pero no cambié. Aquí me dice que el valor del voltaje y el valor de la frecuencia va a ser el mismo. Entonces todo permanece igual, menos el S, que va a ser el SC de la carga, de 0,208. Y bueno, me da que el I2 va a ser 414. Entonces yo con ese I2 ahora puedo calcular las pérdidas en el rotor y en el estator. Que bueno, como el R1 es igual al R2E, es igual a 3 veces, o sea, son las mismas pérdidas en el fondo, ¿ya? De 41.206. Ya, ahí sería. Eso sería con el problema C. Pero como les digo, esta forma de calcularlo, existe otra forma, que en el fondo sería como considerando el torque máximo. Bueno, acá estaba lo que me preguntaba un compañero, que era sobre cuál es la expresión para calcular el torque máximo. Entonces, bueno, acá en el fondo es lo mismo que teníamos antes, que si se acuerdan yo tenía... Voy a ocupar esto mejor. Yo tenía que el torque va a ser igual a 3 veces por I2 por R2 partido en E, o sea, R2E partido por el valor de, bueno, por el W sincrónico. Y esta expresión de acá, ya, lo voy a dejar así. Entonces, a ver, déjame largo. Sí, está bien. Ya, entonces esta expresión de acá es lo mismo que esto. Yo simplemente estoy reemplazando el valor de B2 partido por, o sea, estoy reemplazando el valor de B2, pero ahora lo estoy dejando, o sea, en el fondo acá no consideraría eso, po. Acá en el fondo lo que estoy haciendo es el valor de I2 ahora lo dejo en función del B1 por partido por BT y todo eso, ya que eso, si se acuerdan, era lo mismo que estábamos haciendo antes, que es calcular básicamente la corriente. Ya, entonces esta otra forma de expresar la corriente, o sea, expresar el torque que va a haber. En vez de la corriente, yo voy a ocupar el valor voy a reemplazar al tiro los valores de B1 partido por la magnitud de la impedancia. ¿Ya? Ya, desde ahí, yo puedo hacer lo siguiente. Bueno, acá en el fondo es lo mismo, solo que yo lo estoy dejando expresado en el valor de la resistencia de Thevenin y el X de Thevenin. Ya es como una expresión más general. Bueno, y acá de antes supimos que el S máximo, o sea, el valor de S en el que se produce el torque máximo va a ser igual a R2 partido por raíz de R1 cuadrado, que sería en el fondo el valor de Thevenin,
de la magnitud del ZTBNI. Acá lo mismo, simplemente nuevamente yo quiero expresar de forma más general esto. Y cuando yo reemplazo este valor en la expresión de acá, y ordenando un poco la expresión, yo obtengo lo siguiente. Obtengo que el torque máximo se obtiene con esta expresión. ¿Ya? Y aquí está también en su forma más general. En función de los R de Thevenin. ¿Ya? Entonces, una vez hecho eso, yo puedo tener este valor y dividirlo por este valor de acá. Y si yo los divido, obtengo lo siguiente. ¿Ya? Y ahí también se hacen algunos arreglos. En el fondo yo eso también lo tengo acá en algunos apuntes del profe Osvaldo, que acá muestra todo el procedimiento para hacer eso. Pero en el fondo a mí me interesa esta relación de acá. Eso es lo que a mí me importa. ¿Ya? Entonces aquí yo puedo hacer lo mismo. Si yo quiero obtener, por ejemplo, el valor del torque, por ejemplo, va a un 20% mayor. Este va a ser mi valor del 20% mayor. Este va a ser mi valor del 20% mayor. Y este va a ser mi S también para el 20% mayor. Entonces, bueno, lo que se hace para este caso es, como yo sé el valor del torque de cuando sea 20% mayor, como sé el valor del torque máximo, porque se lo puedo calcular con la expresión de antes, sé el valor de mi S máximo también, que también lo puedo calcular, y mi única incógnita sería el valor de S para 20%. Entonces aquí lo que hago simplemente es resolver esto, pero a diferencia de antes, a mí me va a dar una cuadrática, ¿ya? Me va a dar ese 20% cuadrado, más, no sé, otra cuestión, y más, bueno, aquí me va a dar ese, más una constante. Y ahí yo tengo que resolver eso, ¿ya? Pero yo no sé si han visto esta expresión. ¿La han visto? Voy a esperar un poco. No, ¿viste? Por eso a mí como que me llamó la atención este ejercicio, porque eso yo lo vi en Máquinas 2, como les digo. Entonces, no sé si lo verán más adelante tal vez, ¿ya? Pero por mientras, dejemos que se puede resolver así de manera lineal de esta forma, ¿ya? Ya, así. Que a mí me hace sentido lógicamente, ¿ya? Así que nada, bueno, igual no desarrollé esa parte, pero al final es simplemente lo mismo. Yo resuelvo y me va a dar un valor. Me va a dar un valor que no tiene sentido, que por ejemplo va a ser un S negativo, y me va a dar un valor que sí va a tener sentido. Entonces yo ocupo ese y, y nada, pues simplemente hago lo mismo, lo reemplazo acá para determinar el valor de la corriente y eso, ¿ya? Determino el valor de la corriente y después yo puedo determinar las pérdidas que va a haber por el cobre. O sea, por la resistencia, por el R1 y el R2, para determinar en el estator el R1 y para determinar en el rotor el R2. ¿Ya? Así que nada, pues, eso sería la ayudantía de hoy. ¿Alguna consulta, alguna duda? No. Entonces voy a cortar la grabación. No, sí, dale, no, sí, era una... Ya.